8 de la mañana ya de vuelta aquí con ustedes, así está amaneciendo en nuestro país. Esperamos que desde ya esté teniendo un excelente miércoles. Hoy ya miércoles 10 de junio tenemos que hablar de las extorsiones que continúan amenazando a los pilotos del transporte público y claro, a los usuarios. Ponemos el tema en contexto a continuación. Bueno, ayer desde muy temprano despertábamos con la amenaza de otra paralización de rutas. Así, los pilotos de la ruta 202 estaban amenazando paralizar el servicio ante la amenaza de extorsiones y la amenaza de bombas por parte de pandilleros que están solicitando este pago. ¿Qué está pasando con las autoridades? ¿Están poniendo atención a este tema? ¿Va en incremento la extorsión hacia los pilotos? Bueno, es el tema que nosotros abordamos esta mañana con Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la PDH. Edgar, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, buen día. Pues lamentablemente nos vemos en una encrucijada nuevamente en este tema de extorsiones o asedio de esos grupos de extorsionistas y oportunistas de la extorsión. Vale la pena hacer la aclaración que hay. Anteriormente había un grupo delincuencial que extorsionaba una ruta de transporte o una empresa de transporte. Hoy tenemos de 3 a 5 grupos diferentes extorsionando o asediando las rutas de transporte. Edgar, ¿y este problema va en incremento comparado el año pasado? ¿Cómo estamos? Ya estamos por cerrar el primer semestre del 2015 y ¿qué nos dicen esas cifras? Se ha visto un incremento realmente en el mismo periodo del año pasado. Hay un notorio incremento de 20% de hechos delincuenciales vinculados al tema de extorsión. Esto ya lleva al menos unos 8 años de estar ocurriendo. Datos pues no tan recientes, pero sí históricos. En el año 2010 ya había 204 personas asesinadas en transporte público. Wow. Ya en el año de 2011, 224, ya se miraba un incremento. En el año 2012, 265 personas asesinadas. 2013, 319. 2014, 418 personas y hoy tenemos ya 118 personas asesinadas. Esta época de lo que ellos le denominan los delincuentes su bono 14, es donde más se dan ataques al transporte colectivo y a fin de año donde cobran su aguinaldo o bono navideño. Es un negocio millonario. Estaba leyendo cifras que lanzaban ayer los diarios, Edgar, y me parecía increíble de que si los pilotos pagaran cada una de esas extorsiones que se les solicitan, este negocio generaría más de 7 millones de quetzales al año. Pues, se ha hecho una, digamos, compilación de... Y negocio, le digo, porque para ellos es un, exactamente, es un negocio criminal. No lo vayan a tomar como que estoy, claro, de acuerdo con este tipo de situaciones, pero para ellos es un negocio criminal, como se ha tabulado la información de los que sí dan la información, me refiero a pilotos y transportistas, y he calculado que de los que me han dado la información son 25 millones de quetzales anuales. Wow. Esto fácilmente podría duplicarse o triplicarse en cuanto se sumen a los transportistas y pilotos que dicen que no son objeto de extorsión, pero sí lo son. Recordemos que aquí están pidiendo, incluso el año pasado, en el mes de junio, estaban pidiendo de bono 14 a una empresa de transporte exurbano 2 millones de quetzales por su bono. 14, como le denominan ellos. O sea que mi cifra de 7 millones queda mal. Yo creo que estábamos hablando de una ruta específica. Correcto. Esos 7 millones de quetzales. Se refiere a buses de Amatitlán, principalmente de ese municipio, que están siendo asediados nuevamente por grupos de delincuentes. Vale la pena recalcar, como bien platicábamos el señor Procurador de Derechos Humanos, Jorge León Duque, que más allá de las cifras frías, debemos de tener presente que hay personas detrás de ello. Hay un dolor también de las personas que son asesinadas vilmente, de una manera muy cobarde, por esos grupos de delincuentes que son bien organizados. Incluso me atrevería a decir, y se ha dicho en repetidas ocasiones, que las capacidades de esos delincuentes han superado las capacidades del Estado. Por ejemplo, en el tema de los helicópteros que están prestando, digamos, el patrullaje o vigilancia aérea, incluso en la noche, por parte del Ministerio de Gobernación, positivo, siempre y cuando haya una coordinación también con patrullajes terrestres. Vemos la crisis de combustible, en donde se le asigna 3 o 5 galones de combustible a las patrullas para que presten ese servicio de seguridad, que vale la pena resaltar que es un deber del Estado, claro, que hoy por hoy pues está siendo incumplido. Claro, y como tú mencionas, atrás de estos crímenes uno simplemente tiende a verlos, como mencionas, cifras completamente frías, pero atrás de estos hay familias completas que quedan sumamente afectadas por la muerte de algún piloto, algún ayudante, inclusive usuarios que también han perdido la vida ante estos, digamos, asaltos que se dan en el transporte público. Yo, de hecho, ¿sabes qué? Tengo una trabajadora cuyo esposo es
piloto fue atacado a balazos, o sea, fuera del trabajo por ya más de un año, y obviamente estoy muy pendiente de ella y sé lo que está sufriendo y lo que está pasando. Así es que sí, detrás de esto están estas familias que sufren. Las autoridades se dan cuenta de esto, les importa realmente el hecho de que hayan mujeres que quedan viudas, hijos que quedan sin padre y familias completamente destrozadas y quizás sin algún tipo de remuneración o la necesidad también de empezar a ver cómo hacen para sobrevivir. Pues el Estado, como eso no es nuevo, lleva de 8 a 10 años de estar con más fuerza dándose ese tipo de fenómeno o de negocio criminal. Pues ha visto que hay un aporte que le da a las viudas de los pilotos en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que significa 500 quetzales por niño, no más de 2 niños, o sea, son 1000 quetzales mensuales por no más de 2 años. O sea, eso tampoco es una solución. Vemos también que hay problemas de tipo estructural en donde los pilotos de transporte no tienen una verdadera relación laboral, entonces ellos tienen un arreglo mercantil con los propietarios de los buses. Y de ahí parte también el problema en donde ellos no tienen prestaciones con el Seguro Social y tampoco el beneficio del programa IBS, Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, que complica todavía más el cuadro de las familias, y no solamente de pilotos, ayudantes, sus esposas o convivientes y sus hijos, sino también de los usuarios que en muchas ocasiones tienen que ver cómo pagan más del pasaje buscando sistemas alternativos de transporte público. Bueno, Edgar, y esta mañana me estabas mencionando precisamente antes de empezar la entrevista de que ya esta mañana hay ciertas rutas también que están amenazando con paralizar el servicio este día. ¿Cómo se ven afectados estos usuarios o cómo se refleja también esto en las personas que día a día utilizan el transporte? Cabalmente la ruta 203, 204, 36 y 37 tienen ya conato de paralización, hay menos unidades de transporte colectivo prestando el servicio y eso implica que las personas tengan que viajar en autobús, en sistemas alternativos como lo son taxis colectivos o pick-ups, pagando 5 quetzales por pasaje. Eso te iba a decir, explícanos, porque muchas veces, mira, las personas que tenemos la dicha de tener un vehículo, de conducirnos de esta manera a través de la ciudad, quizá no imaginamos lo que esto representa para las personas que realmente necesitan del transporte público, lo que significa, bueno, uno, en cuanto al temor que tienen al salir de casa y saber que van a estar abordando estos buses donde no es nada seguro, y dos, el impacto a la economía también familiar. Y otra cuestión, digamos, la economía familiar se ve afectada hasta en un 200, 300%, porque si pagas un quetzal por el pasaje, serían 2 pasajes al día en común, estamos hablando de 5 quetzales, está quintuplicándose la cantidad de presupuesto que se aplica o se destina a ese tipo de situaciones. La otra cuestión es el riesgo que corren muchos, miles de guatemaltecos en perder sus trabajos. Esto obviamente en algunas empresas no les van a perdonar que lleguen 5, 10, 15 minutos, no digamos media hora tarde. Y también algunas personas se ven obligadas a caminar hasta 5 o 10 kilómetros. Algunos pues ingeniosamente han usado bicicleta para llegar y corregir este tipo de situaciones que les ha causado pérdidas, no solamente económicas, sino también de su estabilidad laboral. Claro, y cuando mencionas esos 5 quetzales es solo, digamos, de ida, lo pones ya en contexto de durante todo el día, son unos 10, 15 quetzales, lo multiplicas en esos 5 o 6 días de la semana, ya tienes 120 quetzales y al mes esto representa casi 400, 500 quetzales para personas que ganan el salario mínimo. Correcto, de sus ingresos, ¿verdad? Aquí estamos hablando, haciendo un análisis un poquito más profundo de cuánto dinero está destinado a transporte en un país como Guatemala versus a un país que tiene ingresos mucho más altos, Europa, Estados Unidos, por ejemplo, y obviamente la repercusión de incrementarle 1 quetzal o 2 al pasaje en Guatemala, obviamente es un duro golpe a la economía familiar. Edgar, ya para estar concluyendo el tema y esta mañana, ¿qué se está haciendo? ¿Ven ustedes que se hace algo al respecto para mantener a los ciudadanos seguros, a los pilotos libres de estas extorsiones y amenazas, especialmente bajo estos tiempos tumultuosos que estamos viviendo en el país? Parece ser que autoridades están más enfocadas en ciertas cosas y no tanto atendiendo esta problemática. Este ciclo de los gobiernos pues se da, el último año de gobierno bajan realmente las acciones contundentes, no se dice que no haya habido, y aquí no estamos hablando solamente del gobierno central, sino del Estado de Guatemala, estamos hablando también del Ministerio Público,
del organismo judicial, donde el Ministerio Público pues habrá que verlas en el futuro próximo, me refiero en los próximos 2 meses, cuáles serán sus acciones en cuanto a la creación de la mega fiscalía contra las extorsiones, que se supone que van a abordar no solamente las extorsiones que hay en el transporte público, pero es una parte del problema. La otra es extorsiones a viviendas incluso y a comercios. Incluso en el tema de transporte colectivo se han atrevido esos delincuentes a extorsionar hasta vendedores de alimentos o golosinas que abordan unidades de transporte colectivo con 50 quetzales semanales por persona. Esto ya se ha desbordado una fuera de control social, ¿verdad? Edgar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ustedes, Te agradezco mucho haber estado con nosotros, colocando en contexto, bueno, lo que está ocurriendo con las extorsiones, con estas amenazas que enfrentan los pilotos y los usuarios del transporte público a diario en nuestro país. Vamos a lanzar la pregunta del día una vez más para que usted en casa también comparta con nosotros. ¿Cree que existe suficiente apoyo para evitar extorsiones a pilotos del transporte público? Por favor, opine a través de nuestras redes sociales. Sabe que este es un foro abierto y estamos muy complacidos de que usted también comparta con nosotros. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en BLM Revista.